Hola, soy Edgar Uribe de OSC Compliance México y te doy la bienvenida a un curso más de nuestra academia. En esta ocasión vamos a hablar de los otros ingresos de las donatarias autorizadas. El objetivo es que en este microcurso identifiquemos y apliquemos correctamente los ingresos, tanto los relacionados como los no relacionados de una donataria autorizada y que no tienen nada que ver ni con donativos ni con cuotas de recuperación, que como ya vimos en los otros temas, son los más importantes para una donataria autorizada o los que más ingresos le deberían de permitir obtener a este tipo de organizaciones. Pues bien, como les decía yo, la idea es conocer correctamente cuáles son este tipo de otros ingresos, cuál es el efecto fiscal y qué debemos de cumplir en materia de impuestos sobre la renta. Todo esto ¿para qué? Pues para que la organización pueda realizar planes financieros que sean correctos y que sean claros para evitarse sorpresas más adelante. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hacemos un plan de corporación de fondos, nos enfocamos mucho en la parte financiera y no vemos su efecto fiscal. Y llegamos a confundir los diferentes tipos de ingresos sin ver a final de cuentas cómo nos va a afectar todo esto como donataria autorizada. Entonces vamos a ver rápidamente y a recapitular cuál es esta estructura de los ingresos de una donataria autorizada. Esta es una pequeña gráfica que hemos hecho nosotros. Obviamente así no está dentro de la interpretación del artículo 80 de la ley del ISR. Es una gráfica que podemos nosotros obtener de acuerdo a lo que analizamos de este artículo. Entonces las organizaciones tienen ingresos y tienen este tipo, dentro de sus ingresos tienen el tipo de ingresos de donativos y otros ingresos. Los donativos, como ya lo hemos visto anteriormente, son en dinero o en especie. Ambos no participan para pagar impuestos de la renta, no acumulan para el impuesto de la renta, ni los donativos en dinero ni en especie. Y en otro tipo de ingresos se establece que les llama la ley ingresos relacionados e ingresos no relacionados. La ventaja de los ingresos relacionados es que tampoco van a acumular para pagar impuestos sobre la renta siempre y cuando sea donataria autorizada. Ya veíamos en un tema anterior que el principal ingreso relacionado son las cuotas de recuperación. Y los ingresos relacionados pues son los que ni son donativos ni son ingresos relacionados. Ahorita vamos a ver al final algunos ejemplos. Entonces, ¿qué son ingresos relacionados? Para no pagar impuestos a la renta, perdón que sea muy insistente, pero eso es lo que nos debe de quedar claro para qué los estamos identificando. La ley nos dice que los apoyos o estímulos públicos, cuando una donataria recibe apoyos federales, estatales o municipales, como subsidios, una transferencia para un proyecto, eso se considera ingreso relacionado. Enajenación de bienes de su activo fijo o intangibles, la ley dice, te voy a permitir que vendas tu carro, tu tele, tu computadora de la organización, porque entiendo que lo vendes no para hacer lucro, sino para mejorarlo, porque es activo fijo, lo usas para trabajar. Cuotas de mis integrantes, cuando la donataria fija cuotas de sus asociados y que anualmente o mensualmente o semestralmente dan un peso o 10 pesos o lo que sea, eso se considera cuotas de los integrantes, está dentro de esos estatutos y pues obviamente es una cuota que tampoco generará base para ISR. Las cuotas de recuperación, que ya en un tema específico las analizamos, en el tema anterior de cuáles son las cuotas de recuperación, te invito a que lo revises a detalle porque este es uno de los fundamentales que hay que tener muy claros. Luego los intereses, cuando la donataria recibe intereses, pues se entiende que no lo hace con fines de lucro, sino que ese interés lo va a utilizar para su actividad autorizada y te permite la ley como regalo, al final de cuentas, si me permiten la expresión, pues también no acumularlo. Cuando yo tengo derechos patrimoniales derivados de una propiedad intelectual, por ejemplo, un asociado me regala como asociación los derechos de un libro, de una obra literaria, lo que se genere de cobro de esos derechos y si son a favor de la donataria, te permite la ley que tampoco integre base de ISR. El uso o goce de bienes inmuebles, el uso o goce temporal, es decir, la donataria tiene un terreno, un espacio suficiente para subarrendar, la ley te dice también, no, le agarra ese dinero como ingreso relacionado, te lo permito, siempre y cuando obviamente el inmueble sea tuyo, ¿no? O el terreno que estás rentando sea tuyo como organización. Y los rendimientos que obtenga en acciones o títulos de crédito, todo esto dentro del sistema financiero formal. Si obtienes algún rendimiento porque eres una donataria exitosa o que te alcanza incluso hasta para invertir, pues podrá ser un ingreso adicional relacionado a este tipo de conceptos y otra vez, insisto, no pagarán impuestos sobre la renta. ¿Y qué son los ingresos no relacionados? Pues todo lo demás, todo lo que ni son donativos, ni son cuotas, ni son todos los conceptos que acabamos de ver. ¿Y qué dice la ley del impuesto de la renta? Pues todos los demás ingresos que no se relacionan con la actividad autorizada como donataria
sí deberán acumularse como ingreso para efectos del impuesto de la renta, y entonces, como no tiene nada que ver con su objeto social autorizado, pues pagarán un impuesto con base en las reglas normales de título segundo de régimen general de ley como persona moral. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de ingresos no relacionados, porque puede haber muchísimos más. Decía yo, soy una donataria dedicada a la asistencia médica en temas de salud. No tiene nada que ver que yo haga una carrera atlética, que yo cobre una cena de gala. Me dirían, a lo mejor sí tiene que ver la carrera atlética porque está relacionada a la salud, sí, pero yo no me dedico a eso como tal, a organizar eventos atléticos. Entonces, lo puedo hacer, pero será un ingreso no relacionado que debería acumular. No está prohibido, pero tendré que pagar impuestos de la renta si es el caso. Andar vendiendo chocolates, perdón que lo diga así, no lo digo de manera despectiva, pero era muy común hace muchos años. Incluso había organizaciones, empresas privadas que se dedicaban a ofrecerle chocolates a las organizaciones para andar ahí recaudando fondos. No está prohibido, pero lo que hay que hacer es correctamente identificarlo como ingreso no relacionado y, si amerita, pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Vender cosas de un bazar, andar haciendo ahí souvenirs y venderlos, recuerdos de algún evento, etcétera. Todo esto también es un ingreso no relacionado a mi objeto social como donatario. Vender boletos para rifar algo. Insisto, aunque lo pongan en su acta constitutiva, en su acta extraordinaria como adicional a su objeto social, esto no lo va a autorizar el SAT, aunque esté ahí. Te permite tenerlo, te permite generarlo como otro ingreso no relacionado, pero con el efecto fiscal de que deberás acumularlo para pagar impuestos sobre la renta. Y aún así, la misma ley del impuesto de la renta nos da otra exención adicional. Me dice, ok, te voy a dar chance. Súmame aún así todos tus ingresos y podrás no pagar impuestos sobre la renta hasta el 10% de los ingresos no relacionados. Entonces nos da chance todavía de un poquito más no pagar impuestos sobre la renta de estos ingresos. Entonces sigue siendo una pequeña gran ventaja. Y en conclusión, aunque cada vez tenemos muchas más restricciones, en los últimos 10 años la autoridad fiscal ha ido perfeccionando el título tercero de organizaciones con fines no lucrativos para ser donatarias autorizadas. Esta figura sigue siendo valiosa, sigue siendo interesante el poderla aprovechar correctamente si es mi naturaleza de verdad ser donataria, ayudar, contribuir y no hacer un lucro con mis actividades. ¿Por qué? Porque por eso me dice, haz las cosas bien, separa bien tus ingresos, acumula los que debas de acumular, los donativos no, los ingresos relacionados no pagan impuestos sobre la renta, y eso sigue siendo, aunque nos cueste trabajo, un importante beneficio para las donatarias autorizadas. Pues hasta aquí, muchas gracias por la atención. Sigue abajo del video todo el material, léelo, analízalo, están todos los fundamentos y también hay material complementario de este tema. Muchísimas gracias, soy Edgar Uribe y te invito a continuar en nuestra plataforma porque hay muchísimos más cursos en todos estos temas del tercer sector. Recuerda que no basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien. Saludos.